Hola a todos, soy José Nina, saludándoles nuevamente desde el blog Crédito Justo para compartir con ustedes en esta oportunidad la grabación del día 28 de noviembre de la presentación del libro de Jürgen Schultz, Civilización del Desperdicio, Psicoeconomía del Consumidor, realizado en la Universidad del Pacífico, con los comentarios respectivos. Sin más, les dejo con la grabación. A dar inicio con las palabras de nuestro lector. Luego tenemos unos diccionarios comentaristas de diversas carreras, profesiones y perspectivas. Y luego el doctor Schultz va a responder con algunos telescopios. Y luego sabemos las cartas de diccionarios del tema. Entonces, ahorita seguimos con el doctor Juan, el rector de Gracias, Cinta. Muy buenas noches a todos, ilustres panelistas, querido Jürgen. Bellísimas palabras para expresar el contento, la alegría que tenemos en la Universidad del Pacífico, porque Jürgen es probablemente el profesor más enojado, tan característicamente alemán que se va a respetar excesivo, pero lo cierto es que es probablemente el profesor más emblemático, no solamente por la gran edad que ha alcanzado, sino sobre todo porque es una persona cuya apertura para compartir lo que ha aprendido en la vida, lo económico, siempre ha sido de una generosidad extrema. Jürgen, además, en esta época de su vida, creo que es la más profunda, probablemente. Nos llena de esperanza lo que todavía no alcanzamos, por supuesto, ni de lejos, a esa enorme producción intelectual que tiene Jürgen, cuyas características pues son absolutamente formales. Cuando yo le digo, eres un alemán, como estoy produciendo, las páginas de bibliografía no las tiene un británico, no las tiene un norteamericano, tiene que ser un alemán, ¿no? Pero en fin, es muy grato para mí, contar además con la presencia de esta distinguida y querida también, pedirle disculpas porque tengo que salir un momento para cerrar el otro edificio, pero no quiero perderme, los comentarios por eso digo que comienzo primera vez. Le dejo la posta cita y muchas gracias a todos por su presencia. Le damos la palabra a nuestro primer entrevista, el señor Rolando Arriano Cueva, gerente general de Arriano Marketing y vicepresidente de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados. 15 minutos para sus comentarios y queremos listos con la grabación. Muchas gracias. Sí, el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Mercados y Rolando, que trabajamos a dupla y nosotros solo para aclaración. Muchas gracias. Bueno, primero quiero felicitar a Jürgen por este trabajo que, como lo acaba bien de decir el rector, es un trabajo enorme, es un libro que sorprende desde el comienzo, es un libro al que no estamos acostumbrados a ver por la profundidad del análisis. Realmente es un libro que es riquísimo para los que nos gustan las cosas, profundizar en los temas. Jürgen dice que no es un libro académico, pero sin duda tiene mucho de académico, muchísimo, y es muy bueno. Es un libro que presenta una variedad interesante de puntos de vista sobre dos temas fundamentalmente. El tema de la psicología aplicada a la economía, luego tratar de ligarlo eso al tema del sobreconsumo. En el caso de la psicología aplicada a la economía es
Para mí fue muy rico leerlo. Mi formación de base es psicología y sin duda durante mucho tiempo he vivido con algunas reflexiones sobre la irracionalidad del consumo, y durante mucho tiempo también he tenido algún tipo de confrontación intelectual con muchos economistas que trataban de ser lo más racionales posible, ¿no? Aparentemente trataban de llevar la economía hacia la extrema racionalidad, porque supuestamente así se explicaba mejor el comportamiento. Cuando veo en este libro a Jürgen, sobre todo en sus primeros capítulos, insistir mucho sobre el tema de que el hombre es irracional y hablar de diversos autores y los economistas nuevos, ¿no? Tversky, Simon, Argyll, Ariely, Kahneman, etc. Y empezar a decir, oye, sí, hemos descubierto que el hombre es racional y que eso va a ayudar a avanzar la psicología, a la economía, me resulta muy bueno, porque de alguna manera compatibiliza algo que creo que todos sentimos y bueno, yo especialmente como psicólogo metido durante mucho tiempo después a los temas de la economía, de la administración. La punta en el fondo que ustedes van a encontrar en este libro y que van a tener muchos puntos de diversos ángulos es si la irracionalidad finalmente es racional, ¿no? Creo que es un poco una pregunta extraña, pero podemos encontrar quizás incluso hasta en las definiciones, en una definición que nos da Jürgen, que sí, pues que hay cierta racionalidad dentro de esa irracionalidad, y que no siendo los hombres tan explicables como uno hubiera pensado, sin duda sí podemos explicarlo más cercanamente si nos metemos a hablar de neuroeconomía, de psicoeconomía y tantas otras palabras nuevas que se han ido forjando en el camino. Una cosa que me sorprendió además es que, siendo un libro de economía muy profundo, es un libro en que casi no hay fórmulas, ¿no? Y al final, casi como disculpa, pero mete unas cuantas fórmulas para decir, sí, aquí está la economía que yo siempre he hecho, pero que resulta muy interesante ver la manera en que explica todo lo que está en tanto. Es un libro, si se lee con cuidado, muy fácil de comprender, porque tiene la virtud de explicar las cosas de manera muy simple, y si uno quisiera profundizar va a tener siempre referencias, muchísimas referencias con las cuales profundizar. Realmente es muy rica esta parte y me gustó mucho. Hay una segunda parte en la cual Jürgen habla de un tema en el cual sí creo discrepar, pero al que estoy acostumbrado, ¿no? Que es el tema del marketing. O sea, cuando empieza a hablar ya del consumo y del sobreconsumo, me parece ver que Jürgen cae en un error, desde mi punto de vista, bastante común, ¿no? de la sociedad, que es la de tomar al marketing como si fuera el causante de los pecados de la sociedad. Y de alguna manera, cuando habla de marketing, nos presenta ejemplos clásicos de las empresas que tratan de inducir al sobreconsumo a los individuos, porque esa es su función principal, casi como una oposición entre la empresa y el consumidor. Y nos presenta pues algunos ejemplos, los ejemplos clásicos, algunas historias como las de la empresa que hizo crecer el tamaño de la boca de la pasta del dentífrico para que la gente consuma más, ¿no? Y muchas cosas de esas, y yo creo que podrían ser ciertas, la verdad es que no tengo evidencia, podrían ser ciertas si realmente ocurren, pero también creo que eso es justamente lo contrario a lo que el marketing nos dice, ¿no? Yo no conozco ningún libro de marketing que plantee que marketing es hacer que la gente sobreconsuma. No conozco ningún libro de marketing que nos diga hay que explotar al mercado, y más bien al contrario, lo que los marketing nos lo dice y nos lo dicen todos los libros serios, es de que la mejor manera de tener una empresa o una institución con visión de largo plazo es respetar a los consumidores y satisfacer sus necesidades. Entonces, en esta parte yo sí discrepo y
Y entiendo esa visión, aunque si nosotros analizamos, quizás en la bibliografía me hubiera gustado ver algún libro de teoría de marketing, ¿no? Un Kotler, cualquier libro, pero creo que eso es lo que faltaría. Pero como le digo, estamos acostumbrados un poco a ver esa visión así y totalmente de acuerdo en que existen muchas empresas y muchas instituciones que no entienden la necesidad de vivir en el largo plazo y que sin duda usan esos artificios que al final van a terminar haciéndole daño a ellas y a la sociedad. Una tercera parte, un elemento adicional, y creo que es importante, y como académico, como profesor que he sido durante mucho tiempo también aclarar, cuando se habla de neuromarketing, se presentan muchos los ejemplos de personas como algunos famosos supuestamente marqueteros o neuromarketing, como Martin Lindstrom, o muy cercanos aquí, señores que vienen por aquí, Ben Clary, que son vistos como los gurús de la manera de inducir al consumo. La verdad es que cuando uno analiza seriamente esto, y hay muchos trabajos sobre eso, Raymond Tallis, un filósofo, médico muy importante, hace un análisis de este tipo de cosas y muestra que la mayoría de estas personas que se presentan como expertos no lo son. Y no lo son, incluso se sentan, cuando uno habla de Martin Lindstrom, es un señor que quizás terminó el bachillerato en publicidad y luego se presenta como un especialista científico. Entonces, creo que es interesante revisar ese tipo de cosas, porque yo trabajo muchas veces en eso. El marketing es sin duda una manera de ayudar a que el desarrollo de las empresas sea acorde con la sociedad. Es exactamente lo contrario a lo que muchas veces se tiene. El tercer punto de este libro, en el cual estoy completamente de acuerdo con lo que se dice, el tema ya del sobreconsumo. Y me gustó mucho verlo porque hay voy a hacerles una más que confesión, un anuncio personal. Dentro de 20 días se cumplen 30 años desde que yo me gradué de doctor en administración. Y mi tesis fue marketing para disminuir el consumo. Mi tesis fue marketing para hacer que la gente consuma menos energía en Francia en la época del embargo petrolero, y luego durante muchos he trabajado en proyectos de marketing en varios lugares para disminuir el consumo de alcohol, de tabaco y una serie de cosas dentro de la visión social del marketing. Siempre he querido, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que Julian nos dice en su libro sobre la importancia de evitar el sobreconsumo, porque el sobreconsumo no hace bien, no hace bien a nadie. El sobreconsumo hace daño a la sociedad, hace daño a los que consumen, hace daño a las empresas porque les crean clientes que finalmente van a perder en el mediano plazo. El sobreconsumo hace daño al ambiente, el sobreconsumo finalmente nos hace daño a todos. El problema que está, sin embargo, creo que es un problema que debería tener una reflexión adicional, que es el problema de la sociedad. Cuánto de la culpa de este sobreconsumo la tenemos nosotros como sociedad y no y aunque a veces la tratamos de disfrazar como problemas de una irracionalidad propia, es decir, bueno, la biología nos hizo así, la psicología nos hace algunas pasadas malas, o las empresas son las que nos impulsan. La verdad es que creo que lo bueno de este libro es que va a poner en la palestra una reflexión adicional que tiene que ver con todos nosotros. La culpa del sobreconsumo es un problema social que felizmente sociedades como las nuestras podemos evitar. Podemos evitar porque todavía no hemos entrado en ella, en el sobreconsumo, a diferencia de las sociedades desarrolladas que ya lo tienen y de los cuales le va a ser más difícil salir. Y aquí mi pregunta viene y
más bien quiero hacer unas reflexiones desde cuánto vale esa preocupación en el crecimiento del PBI, ¿no es cierto? O sea, vemos el lado del consumo, pero probablemente le ponemos menos énfasis al de la producción. Es porque nos preocupamos cuando Europa solo crece 1,5%. ¿Por qué? Porque en el fondo eso va a significar un problema para nuestras economías, vamos a producir menos. Pero lo natural debería ser que Europa, que no crece y que ya tiene mucho sobreconsumo, más bien se mantuviera estable y todos deberían quedarnos contentos, pero nunca hay ese tipo de análisis al respecto de esta situación. Creo que es un tema social muy importante que debería discutirse con mucho mayor énfasis. ¿Cuánto de la culpa de la existencia de la moda que se la queremos echar a los modistas depende de nosotros mismos, de las exigencias de la sociedad? Es decir, yo estaba pensando cuando venía esta reunión si me ponía corbata o no. Decía, me pongo corbata, entonces esto es lo más claro del sobreconsumo, esto no sirve para nada. Pero yo decía, ¿y si no me dejan entrar a la universidad? ¿Cuánto del problema de la sociedad del sobreconsumo la tenemos nosotros mismos, que nos ponemos reglas y que a veces queremos darle la culpa a otros? Quiero decirles que de alguna manera terminar con una reflexión para empezar por lo del inicio. Cuando Freud, hace 100 años, un poco más, empezó a decir que el sexo era una de los efectos fundamentales, de las variables fundamentales para la existencia de la humanidad, todo el mundo se escandalizó. Y se escandalizó, ¿por qué? Porque todo el mundo decía que la familia, ser padre, ser madre, era honorable. Todo el mundo honraba a la familia. Pero cuando uno hablaba de sexo, decía, no, eso es pecaminoso, eso hay que tratarlo a sotoboche. Lo que Freud nos dijo es que hoy la razón de la familia, la razón del sexo es la familia. No hay familia sin sexo, hay una relación, hay un círculo virtuoso entre ambos y hay que aceptar. Leyendo este libro pensaba en lo mismo. Nosotros hablamos mucho del trabajo y ya tenemos el día del trabajo, tenemos premiamos al mejor trabajador, aquí en la universidad seguramente premiamos al mejor empleado, pero cuando hablamos de consumo decimos no, eso no es nuestro, eso es agarrar a sotoboche, eso son las empresas, es la gente, otros que nos tratan de hacer pecar en el consumo. Y no nos damos cuenta que hay una relación, que la razón de ser de la producción es el consumo. El problema no es desaparecer el consumo, el problema no es echarle la culpa del consumo a otro, el problema es hacer que el consumo sea bueno para todos y que haya una relación adecuada entre lo que la sociedad necesita, no lo que la sociedad quiere, sino lo que la sociedad necesita realmente para producir aquello que todos, del cual todos nos sintamos beneficiados. Yo quiero felicitar a Jürgen por el libro excelente en el fondo, en la forma. No, como le he dicho, tengo algunas pequeñas discrepancias que son naturales en el campo académico, pero realmente es un libro delicioso. Te agradezco mucho, Jürgen, que nos haya regalado este documento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar los comentarios de Javier Guíñez Echeverría, profesor principal del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Perú, secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muy buenas noches. Me disculpo por llegar tarde, porque tenía las 7:30 y creí estar llegando a la hora. Pero veo que algo está determinado en mí, no debió estar en unas palabras inaugurales de este panel. En primer lugar, por supuesto, agradecer a Jürgen y a la Universidad del Pacífico por invitarme a participar y por lo tanto a forzarme a leer el libro, lo cual es también materia de agradecimiento.
esperó en los anaqueles del escritorio menos tiempo del que hubiera tenido que esperar si no hubiera tenido esta obligación. Así que me ha venido muy bien. Obviamente una obra sale del control del autor una vez publicada. Los lectores pues interpretan y entienden cosas que no siempre el autor considera que son las importantes y puede pasar en eso. Voy a plantear diversos puntos sobre el libro. En primer lugar, decir que cuando se me invitó, se me dijo que se iban a comentar los dos libros, 2012 y 2013, digamos, este y la civilización del desperdicio, creo que varios. Yo quiero hacer una brevísima introducción, muy breve, a los dos en un cierto sentido, porque creo que son, y él lo dice hace rato del libro 2013, lo ha tratado en el anterior. Lo que pasa es que el anterior debía haber venido después. Porque en el anterior están las salidas o la propuesta más ambiciosa, ¿no? Y en el posterior está, digamos, el desmenuzamiento de los argumentos, ¿no? Que conocemos. Entonces, en 2012, el desarrollo a escala humana de la naturaleza, pues es lo que dice el libro, una nueva concepción para entender y contar los problemas del mundo contemporáneo. Creo yo que los dos tienen un cierto orden, y creo que el primero trata más del mundo de las cosas, a tener con el consumo, a tener que ver también con el medio ambiente, es casi obligatorio que sea así, mientras que el segundo volumen, el que salió antes, tiene que ver con lo inmaterial, lo intangible en mayor medida, que son los temas que me encantan desde hace tantos años, ¿no? Y que tienen que ver con las necesidades axiológicas, existenciales, ¿no? Que tienen que ver con las capacidades y la libertad humana, con el desarrollo humano, etc. Así es que para él la salida no está por el lado de las cosas, en el fondo, a pesar de que el primer volumen, el último sea, es contra el desperdicio, y es importante en ese sentido. La motivación de fondo es repetida de varias maneras, ¿no? Y la leer, porque de acuerdo a las evidencias empíricas, ni las personas ni la biosfera habrán de soportar los impactos perversos de la ciega expansión del Producto Interno Bruto y el consecuente uso exagerado de ella y energía. Se trata, por lo tanto, de conciliar el bienestar de las personas con la sostenibilidad del planeta, y considera que nos complace de su posibilidad. El trabajo es inmenso, la revisión de literatura es infinita, 80 páginas de bibliografía, solo el último volumen, y una lectura angustiada, me parece. Estoy mirando acá a la familia para ver cómo ha sido, porque hay 229 referencias de 2010 en adelante, o sea que es lo último, y hay como una docena 2013, lo cual quiere decir que el libro se lo arrancaron, hicieron lo inicial, se lo pagaron para de una vez sacarlo, porque si no, iba a seguir por 2013, y al final estaba esperando el asentimiento de su esposa, como lo acabo de dar, con lo cual ya estoy seguro de que este raje le caja más o menos con el estilo, que además lo conocemos. En las del 2013, además, varias sacadas de Kindle, que se le dan un día más y a 20, tradicionales. Es difícil un comentario breve de un libro tan delicioso y completo en tantos sentidos. Yo voy a escoger algunas entradas. Primero los contextos, digo. Vamos a salir primero de la materia propiamente dicha, a pesar de que lo voy a sacar del libro. Creo que hay varios contextos que explican por qué el libro se embarca en un asunto además de tantos años. Uno, la realidad socioeconómica, ya y comentada, la gran crisis económica, que devenía en algún momento de super anomalía. Fracaso de importantes teorías económicas, que en parte hacen con la crisis, que hace que haya una gran demanda de nuevas teorías. Y en cuarto lugar, la emergencia, efectivamente, de nuevos enfoques académicos. La necesidad de la posición de la literatura de Miguel es muy útil,
sería un extraordinario material de enseñanza para por lo menos hacer que los chicos están ahí, que hay de nuevo, que no lo mismo, aunque sean por otro lado. En segundo lugar, el contexto está dado entonces por esa teoría y esa crisis de la teoría. Estamos esperando una gran novedad de la teoría en el momento, así como después de la gran recesión vino la gran novedad keynesiana. Algo se va a ocurrir en el momento, no sabemos cuál es, cuál es nuestro planteado para descubrir los peligros, quién sea. Pero no va a ser que esas cosas se terminan sabiendo varios años después y no durante el momento. La teoría neoclásica es blanco de entrenamiento de Hegel por incapaz de tomar en cuenta las cuestiones que trata el libro y no voy a dejar de eso se ha hecho reiteradas veces con distintas formas. Creo que hay un contexto personal, acá también me voy a lecturar arriesgando ¿por qué una preocupación así por el desperdicio? ¿Por qué es un tema? Y cuando leí la parte del libro me decía que había estado dándole vueltas a estos asuntos desde 1972 y 73. O sea que lleva varias décadas dándole vueltas y vueltas a uno y a otro, por supuesto, cada lugar. Debo confesar que no sé si es más bien una transferencia de mi parte, pero yo me acordé al final de la salida de la vida, que es la angustia que yo el libro, además de ser la angustia contra el desperdicio. O sea, era la escasez de tierra que constituía una cultura entera en términos de no podía dejar el plato sin acabarlo totalmente, casi bien refrescarlo y lamerlo para que no sobrara lo mínimo. Entonces me preguntaba el que esto del desperdicio económico. ¿No? Si es que no tiene que ver de eso, porque 40 años trabajando en el tema, tiene que ver con razones muy nacionales de las inquietudes de las personas. Lo más interesante del libro en términos de contexto es que tiene que añadir un contexto neuronal. Porque en el contexto neurológico, el libro, una de las partes, en parte lo ha mencionado, alude a una especie de herencia neuronal, si se puede decir así, pero histórica. O sea, no es una, digamos, un gen o una neurológica ya construida a lo largo de la humanidad, sino que, y ese es uno de los planteamientos que sale en la realidad económica está cambiando las neuronas. Y entonces no estamos en cualquier momento de nuestras neuronas. Estamos en un momento afectado por la revolución industrial, el desarrollo del mercado, por el tipo de actividad en la cual estamos involucrados, y que es distinta a la de los cazadores, digamos, el hombre de las cavernas, que necesitaba otra dotación de neuronas, se debe llamar de nuevo, a pesar de que quizás hacen falta terminologías más precisas. Creo que desde hace muchos años, además, añade a esto un elemento de un contexto de crisis civilizacional, leído de muchas maneras. Y entonces, claro, los contextos del libro son, digamos, esquinas de la historia de la humanidad, parecería ser. Tanto en lo nano, micro, digamos, en la constitución física, como de los procesos macroeconómicos y de los comportamientos de los consumidores. Estaríamos en un momento así de gran ruptura, ¿no?, respecto del pasado. Los grandes temas, los más grandes, digamos, son los del futuro, entonces, del sistema económico. Ya dije antes que es la coincidencia de dos fenómenos que luego se de otras conversaciones, pero sobre todo del libro anterior, ¿no?, la coincidencia de una economía que ya no añade de una manera apreciable a la felicidad y simultáneamente está destruyendo el planeta. Entonces hay algo así como una destrucción feliz, que parecería ser pues una destrucción por frustración.
Claro, yo estoy castigando ya los términos para provocarlo. Pero esa doble, digamos, situación es, creo que, la situación que más impacta en donde la felicidad está en el volumen del anterior y donde, digamos, la destrucción también, pero nuevamente en este volumen. Él mismo señala 3 temas que nos parecen centrales para enfrentar los principales retos que afronta actualmente nuestra civilización. Sobre el comportamiento humano, el reto, y ahí entra la economía, el sobregasto y el subconsumo, la naturaleza del ser humano está en discusión, hay antecedentes diversos y minutos. Me viene el tema de los tontos racionales de Amartya Sen, sobre el comportamiento humano, sobre los fines, ahora sí ya voy a empezar a correr, y sobre la sostenibilidad ambiental y la pobreza absoluta. No es un libro sobre todo el mundo, no es un libro sobre pobreza. Es un libro sobre la economía mundial, sobre la lógica de la economía mundial, y describirla incluso sin en aquellos aspectos que son un poco los hechos están escritos, estadísticamente señalados, la basura a nivel global, genes, alimentos, alimentos, ropa, calzado, libros, artefactos, agua, electricidad, en fin, son cantidad de aspectos de la vida cotidiana en donde él encuentra ese consumo que le produce eso. Voy a la infelicidad, como ya. El libro está lleno de vocabulario nuevo, como es natural. Estos nuevos enfoques están alrededor de la teoría, asediándola para ver que... Y la economía se está dando cuenta, estamos dando premios hoy de economía a psicólogos, por ejemplo. No quiere decir que ya estamos aprendiendo a escuchar, una cosa que de falta nos hacía. Pero todo eso trae jerga, terminología nueva, que es muy de leerla, para irse familiarizando. Consumo microeconómico relativo es un concepto central, el concepto central, diría yo, es la parte de bienes perecederos que el consumidor ha adquirido pero no ha terminado de consumir, a pesar de disponer la posibilidad de hacerlo. O sea, hay una permanente análisis diciendo que hay sobregasto y luego sobrantes desperdicios, ¿no? Que es un poco complementando. No entro a más detalles sobre los conceptos. Hay, digamos, una discusión. Rubén es muy crítico de sí mismo, y eso es muy interesante siempre. Hace afirmaciones muy poderosas, muy ambiciosas, y simultáneamente luego su propia conciencia le hace escribirla y lo relativiza, ¿no? Entonces se protege de su propia audacia, ¿no? Cosa que es sano, no se había hecho descubierto. Entonces mostrar conciencia sobre los riesgos de lo que está haciendo, entonces se asegura de que luego no lo vayan a criticar y él es el primero en entregarse. Conceptos nuevos y reformulación de otros. Quizá el principal concepto de reformulación es el de racionalidad. Esto introduce el tema en una serie de asuntos filosóficos muy importantes y muy interesantes. La cita de Tversky no la voy a editar, ¿no? Es uno de los teóricos de la economía del comportamiento, que decía que está de moda es tratar de la inteligencia artificial, mientras que él lo que trata es la estupidez natural. La falta de respeto que hay con los conceptos anteriores de la economía. No les leo cómo define el libro de Schur, recogiendo toda esta literatura. El ser humano es una descripción penosa, pero muy inteligente toda tiene un respaldo bibliográfico desesperante. Dice A y luego pone 5 autores detrás. Entonces es fatal, porque como que está todo bien cimentado, ¿no? Y no es su capricho, ¿no? Pero lleva a decir algo sin que tiene una sarta de autores de referencia, cada parte de interesantes y a la vez acomplejantes. Con el tema de la racionalidad creo que introduce un asunto que no es nuevo, pero que vale la pena darle vueltas, que es el de la sospecha del individuo,
El economía está visto bajo sospecha y eso no es nuevo, eso lo señalaba Henry para nosotros en el campo de la economía, al introducir los sentimientos como organización de la razón, ¿no? Freud, por ejemplo, ¿no? Marx cuando introdujo las clases con la explicación de cómo pensaba la gente, pero acá todos estos autores que sí ayudan de la psicología, de la ciencia de la biología, etcétera, etcétera, lo que introducen es más y más y más razones para sospechar de la persona del individuo. Y eso es muy crítico. Eso es muy crítico porque ese es el sustento de la moralidad. Y esa es la base de la libertad, el respeto por la libertad. Había muchos temas de este estilo, ¿no? Que debemos entrar porque hay mucha profundidad en muchos de esos temas, pero no les acabamos un poco en un uno de los méritos que creo que tiene el libro es que en economía estamos acostumbrados a hablar de la caja negra de la producción. Ese es el enfoque neoclásico. ¿No? El enfoque neoclásico, una empresa es algo que recibe algo, y que usa algo, que vota algo con el producto, pero no se estudia lo que ocurre dentro. Y ahí no me del todo el acento del libro en el que la teoría neoclásica trata de la producción. Yo creo que desde el hongo a la trata de intercambio. ¿Qué hemos visto? Algunos como el abrieron la caja negra, la teoría evolutiva, de la económica. Otros, la economía de las transacciones, abrieron el intercambio, en el sentido de que separaron el tiempo, miraron el detalle, etc. Yo creo que en este libro Jürgen abre el consumo. La actividad del consumo ya no es entonces atemporal, ya no es instantánea, ya no es, con una serie de características que hacía que no hubiera nada dentro más que el acto mismo de consumir y que era perfectamente racional. Yo creo que desmenuza la actividad del consumo y nos abre una otra caja negra, la tercera caja negra de la actividad económica, y que es impresionante lo que se encuentra realizando esas teorías. Termino con otro aspecto que me ha parecido interesante y que he puesto en una terminología un poco más de moda, y es que analiza al consumidor, estuvo de micro principalmente, macroeconomista también, como sabemos bien, recordamos que se enseñaban modelos macroeconómicos a sus hijos, todavía tenían un metro de 60 con justas. Sin embargo, en el libro encontraba un lado que hay un fundamento macro de micro también. Esto es una nueva, aunque es el universo de lo que está de moda. Está de moda, los economistas es el fundamento microeconómico de la macroeconomía. Y tiene toda una parte para decir que no, al final el comportamiento irracional del consumidor es parte de una función histórica. De la manera como se reproduce la economía industrial, y lo que hay es una unidad que habrá que ver si es que escribe, digamos, separadamente, que es una especie de fundamento amplio de la micro, como en el biológico. Hay un determinismo del nano ya sobre el comportamiento del individuo y la microeconomía. Entonces, es una tarea sacar de su texto eso, porque creo que para mí es una novedad de pensar que eso está ocurriendo mientras vivía el libro. Conclusión y preocupaciones propias mayores, dos cosas que están en el libro insistentemente y que son temas fundamentales. Uno ya dije, la sospecha de la responsabilidad individual. Creo que esto está añadiéndose con la nueva literatura. La nueva literatura es cada vez más, sospecha cada vez más de la personalidad individual y me preocupa por la libertad, como ya dije, que se sustenta en eso, el reconocimiento de que somos libres, que somos racionales, y no podemos moderar. Y la crisis de la democracia. Yo creo que este avance en la sospecha del individuo, su racionalidad, va a terminar poniendo en riesgo los fundamentos de la democracia. Hay algunas citas que no voy a mencionar de Kahneman y otros que me creo que esta impresión. Lo otro es la sostenibilidad planetaria y la desconfianza en el comportamiento individual. El comportamiento individual nos lleva al desastre y por lo tanto es otro factor que parece que prepara el terreno para el autoritarismo, para un autoritarismo secular de largo plazo. Porque si no se confía en el individuo y si lo que hace el individuo
lleva al desastre, mejor no confiamos. Y planteamiento para los autoritarios está servido. ¿Cuánto de esto será posible? No sé, pero creo que hay que encontrar nuevas maneras de sustentar la votación democrática y la libertad de las personas para que la suma de estos planteamientos que utiliza Durkheim y todo el libro no terminen corroyendo, digamos, esa convicción de la modernidad y el punto de partida de lo que es algunas veces que el presidente es Gracias, Javier. Escuchamos a nuestro Miguel Duarte, director del Instituto de la Universidad de San Luis. Buenas noches. Llego al libro con dos temas personales que conocí a Durkheim cuando él era alumno, todavía de la Universidad Pacífica. Yo estaba trabajando en la y había comprado un curso que continúa, un curso que ya en el verano y que se usaba una forma de seleccionar a jóvenes que tenían promesa para recibir ayuda para ni el máster de posgrado, no, de seguro, ¿no? Entonces, por el año 65, era el segundo, tercer año de ese curso y apareció entre los que habían sido aceptados a el curso de ese año, aparecieron dos alumnos de la Universidad del Pacífico. Creo que fue la primera vez que llegaron al banco estudiantes de la Pacífico. La Pacífico en esos años casi no lo conocía, pero el poco contacto que tuve en esos años me da la impresión que más que era todavía en una escuela lista y era un lugar donde padres mandaban a sus hijos para que no tuvieran que protegerlos, para que no tenían que ir a las complicaciones del enfermar. Pero no había casi profesores de economía en el país, entonces no sabía mucho de la moneda de los entonces, nadie sabía, casi nada. Pero apareció él y junto con un compañero amigo de y juntos entraron y tomaron un curso. Pero el recuerdo que yo tengo de Durkheim de ese entonces es que me sorprendía, era diferente en ese sentido, que era contestón. Bueno, sigue siendo este libro es un libro contestón. El otro tema personal que debo mencionar es que el libro me invitó a contar con gusto, empecé a leer y leí bastante. Bueno, primero después me pidió que lo comentara y leí más, pero no he leído todo. Y este año lo estoy dedicando ya a una obra maestra, entonces está difícil incluir una segunda obra maestra. Este libro es una obra maestra, es para leer a lo largo de un año, hay tanto ahí. Ya había dejado y todavía no he concluido la otra obra maestra que está viendo, que es Don Quijote. Terminando Don Quijote voy a pasar a completar mi lectura. Bueno, después hay un tercer tema.
es que el libro que estaba leyendo, y de repente aparece otro libro y me explica que trata de dos libros. Hasta ahora no tengo claro si es dos volúmenes de una obra, dos obras especialmente separadas. Pero cuando empecé a leer el libro que estaba leyendo, me encantó, tanto que lo comenté en una columna anterior y me sigue encantando. Pero cuando empecé a leer el segundo libro, empecé a leerlo, no me gustó nada. Y entonces me di cuenta que se trata de dos preguntas radicalmente distintas. El libro que empecé a leer, el gordo, y es el que principalmente estamos comentando, es ciencia social. Este libro pregunta ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Es un libro empírico. Trata de entender qué está pasando ahí afuera. ¿Cómo funcionamos como sociedad en lo económico? Esa es una pregunta totalmente empírica. El otro libro no pregunta eso, sino, y no postula nada con relación a los libros, sino un libro que se dedica a un sermón de cómo Jürgen considera que debería ser el mundo. Entonces, muy bien, cuando nos encontramos un día y hablamos le expliqué eso, que segundo libro para mí era muy difícil, quería no comentarlo porque la verdad es que no me gustan los sermones y me parece que es otra cosa. Yo prefiero quedarme para leer un manual de menos en mi vida pública en temas de ciencia, de seguridad. Bueno, entonces me he dedicado al segundo libro, o al primer libro que recibí, porque él dice que el segundo libro es el Este libro, el empírico, es por eso que me encantó, porque es completamente empírico. Él está recogiendo una serie de trabajos que ha dicho, una bibliografía extraordinaria que ha realizado, y los comenta de una forma, tiene una pluma extraordinaria, una claridad expositora maravillosa. Entonces, él ha logrado reunir un gran conjunto de trabajos, algunos que son muy antes, pero la gran mayoría son relativamente recientes, de los últimos 10 años. Y reúne este cuerpo de trabajo que se ha tenido, que para mí es como una ola, una nueva ola de análisis económico que se está dando ahora mismo, mucho de lo cual no lo están haciendo economistas, sino psicólogos y algunos otros científicos sociales. Pero quizás no son economistas, están examinando cómo se comporta la gente en su vida económica. Los psicólogos están también ayudando a entender a la gente cuando producimos o comimos o intercambiamos. Y todo eso es un tremendo volumen, pero que para mí es casi un renacimiento de la economía que se está dando y que todavía no está tan conocida, está poco a poco llegando a las universidades y esparciéndose, pero es tan nuevo
es extraordinario. Es una maravilla tener esta obra maestra que reúne tanto de eso y con tanta claridad. Pone el énfasis en el tema de la, entre comillas, irracionalidad del desperdicio. Ok. Claramente, y como lo ilustra repetidamente en tantos trabajos, hay muchas evidencias de lo que se podría llamar desperdicio. Pero ya también, al usar ese término, si bien a un nivel es interesante, debe hacer cómo funciona la gente. Pero cuando uno usa la palabra desperdicio, ya está entrando un elemento de sermón, una evaluación. Hace un año leí un estudio antropológico que hizo por hace 50 años en una comunidad de Ancash, que se llama Caracas, pequeña comunidad cerca de Chiquiao, en el sur de Ancash. Y ahí el antropólogo hizo un recuento de unas 100 tipo de familias que habían ahí en ese entonces, y que eran increíblemente pobres y abandonados. Tan es así que el título del estudio fue La comunidad olvidada. Bueno, entonces, hace un año se me ocurrió que sería interesante regresar y ver cómo era esa comunidad. Y entonces hemos hecho un pequeño estudio para ver cómo estaba. Bueno, una de las cosas que comentó el antropólogo que lo tocó hace 50 años fue que registraba todos estos aspectos de pobreza extrema, pero al mismo tiempo dio cuenta de cómo la comunidad en todo el distrito era la más famosa por fiestas. Tenía fama de tener las mejores fiestas en esa parte de la noche. Bueno, desperdicio, los mayordomos de estas fiestas ahorraron varios años para cumplir con su obligación cuando le llegaba el turno de la fiesta. ¿Y de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de desperdicio? Tener 10 patas cuando uno podría vivir con 5 es desperdicio. Uno nunca sabe exactamente qué va a sentir, qué gana va a tener, con qué tema va a usar, qué sopa va a ponerse, con qué combinación va a querer seguir. Entonces tener extra tiene una utilidad a pesar de que puede pasar la vida y hay corbatas que uno nunca ha usado. Entonces, o sea, hay una serie de cosas así que también mucho de la comida que producen y consumen mayormente familias de las más pobres es desperdiciar, porque no desperdiciar requiere tiempo y trabajo de cortar con más cuidado, de cocinar más exactamente, una serie de detalles de la vida que, o sea, para no desperdiciar comida tendríamos que hacer un gasto muy grande de tiempo, de trabajo y a veces de dinero. Entonces hay una serie de preguntas ahí alrededor del concepto, de la calificación que significa la palabra desperdicio. Pero como una simple observación empírica, yo creo que eso es súper interesante. Es súper interesante saber que está pasando esto, que la gente está consumiendo de esa forma. Y para mí eso es lo interesante del trabajo, ¿no? Independientemente del aspecto valorativo. Todo esto lo lleva al final
una hermosa cita de Keynes, que es como cierra el libro. Porque en verdad aquí entra ya, creo, un grado de sermón en este libro que dice Keynes: cuando la acumulación de riqueza no sea de gran importancia social, habrá grandes cambios en los códigos morales. El amor al dinero como posesión será conocido por lo que es una morbosidad algo repugnante, una de esas propensiones delictivas, patológicas. Bueno, y Keynes escribe esto en el año 30, y él dice, bueno, Gran Bretaña en ese entonces, él dice, va a tener que esperar todavía 100 años para que llegue al momento en que ya no sea el tema, sino que cuando ya se puede admitir que eso es morboso, repugnante, etc., y que había que cambiar la ética. Supongo que si él decía 100 años en ese entonces en la Argentina, que la situación en la cual está el Perú ahora es para más largo todavía. Entonces, si bien quizá de aquí a 100 años de repente podemos aplicar calificativo que hace Keynes, parecería que se está diciendo que por ahora el amor al dinero no es morboso ni repugnante ni una propensión semidelictiva que procede de un país tan pobre. Entonces eso es hasta donde podría interpretar su libro. Es al final. Pero si vives al final, una de sus citas finales, la quiero leer también, porque también es conocido que hay un sentido de humor en todo lo que dice Jürgen, que está en una segunda. Él cita a un chico. Quien Miguel de Cervantes dice: demasiada cordura puede ser la peor de las locuras. Ver la vida como es, desperdicio, y no como debería de ser. Me encantaría saber cómo yo realmente interpreta el último que dice el libro es el propio Kotler, el autor principal del escrito de este libro. Bueno, primero, mis agradecimientos al Jürgen y a la Universidad del Pacífico. Un mundo de economistas invitan a una persona que no es economista, es una deferencia especial. El libro que tenemos en mano, como se dice, es una investigación exhaustiva evita. Y en un país en el que estamos acostumbrados a carreras de poco aliento, encontrarse con un trabajo de esta naturaleza que debe haber significado muchas horas, muchos días, muchos años de trabajo, es un ejemplo para todos ustedes. Yo creo que esto es muy interesante, importante, porque la cuestión central va muchísimo más allá de la economía propiamente. Cuando Jürgen se refiere a problemas de sobreconsumo y de subconsumo, yo creo que la otra cara, la moneda, tiene que ver con una estructura social, con el grado de desigualdad que tiene una sociedad. Y con los patrones culturales que cada uno de los segmentos de esta desigualdad tiene consigo. Porque
estos patrones culturales de cada segmento dan cuenta del estilo de vida. Por eso es que esta idea de que el marketing puede hacerlo cualquier cosa y que es fundamental para determinar el consumo resulta ser absurdo. En determinados casos yo no veo simplemente determinadas canales de televisión porque tengo vergüenza ajena y no voy a ver determinado tipo de publicidad y determinadas ofertas del mercado no lo voy a aceptar, lo voy a rechazar porque me resultan repulsivas, aunque me llenen de publicidad. El consumo es selectivo en función del patrón cultural que tiene cada uno de los sectores de una sociedad. Porque no solamente es un patrón cultural, sino también es un símbolo de estatus. Al fin y al cabo tenemos relojes de $10, relojes de $5.000, que da la misma hora. El problema es por qué aceptamos uno y no otro, o por qué usamos corbata o no lo usamos en determinadas circunstancias. Entonces, yo lo que creo que el problema que plantea Jürgen tiene la otra cara, que es preguntarse por las estructuras sociales que tenemos en los diferentes países y las ofertas de las empresas. Por ejemplo, se discute mucho por qué las empresas farmacéuticas no han producido hasta ahora suficientes investigaciones para resolver problemas económicos. Y en cambio, está llena de investigaciones para resolver problemas de edad avanzada. Fundamentalmente porque los que sufren de paludismo no tienen la capacidad de consumo masivo que la que tienen en el otro lado. Pero el libro tiene una segunda característica que para mí es fundamental, porque plantea el problema central de la modernidad. Desde el siglo XIX, desde el momento que tuvimos la revolución industrial en Europa, en Estados Unidos, se ha plantado una crítica permanente al estilo de vida traído consigo. Hay un famoso libro para el antropólogo Peter Laszlo que se llama El mundo que perdimos. Y entonces nos encontramos con la maravilla de las comunidades campesinas en Inglaterra, de la vida bucólica, de la fraternidad, hermandad, etcétera, etcétera, que tenían esos lugares. De la vida fraterna que llevaban entre los señores varones y los siervos. Es decir, exaltación del anciano régimen. Vargas Llosa atacaba a Brad precisamente por la utopía arcaica. No sé si de manera justa o no. Es el mundo que perdimos. El mundo que perdimos que dio lugar al romanticismo y a los hablazos contra el burgués cosmopolita que estaba dedicado a hacer dinero. Y por el otro lado, el señor Marx descubrió que todo sólido se disolvía en el aire y está fascinado, porque creo que no hubo nadie que exaltara tanto el capitalismo como Marx, que está casado con la destrucción del antiguo régimen y la construcción de una posibilidad de un nuevo mundo y que estaba destinado a llegar a determinado lugar. Cuando José Gálvez hablaba de la Lima que va, Mariette que le decía, pero ¿cuándo se va? Que se vaya pronto. Pero ese fue el primer ataque a esta civilización del desperdicio. Toda la literatura del siglo XIX, se habla de qué manera la nueva burguesía era burda frente a la aristocracia francesa, de que era un Rastignac, que era un trepador que buscaba entrar en el nuevo mundo, cosa que nos hace recordar mucho Juliaca y todas las demás cosas.
Pero hubo otra tendencia contra esta civilización, que fue la crítica feroz contra la situación, contra la racionalidad. Al punto tal que hasta se acusó a esta tendencia a la ilustración de ser la causa del nazismo. Y tuvimos filósofos de la naturaleza Heidegger que en su lucha contra la técnica, contra el materialismo, pudo ser un ideólogo de los nazis. ¿A qué voy con todo esto? A que el problema de la civilización moderna, con sus pros y sus contras, sus muchos contras, tiene el problema de control y de la libertad. Hoy en día que en el Perú estamos de moda con los libertarios y el antiestatismo feroz, porque cualquier cosa que suene a estados significa con que es ineficiente y corrupto. Entonces encontramos frente a ese debate de dos siglos entre lo público y lo privado. ¿Cuánto de Estado, cuánto de sector privado? Y yo creo que este es un debate permanente y que nunca termine por darle gusto a un solo lado y que tenga la atención permanente. Porque pensar en la perfección es lo más peligroso que puede suceder. Silva Herzog habla de la idiotez de lo correcto de aquellos filósofos y ilusionistas que buscan una sociedad en la que sea un equilibrio perfecto, o sea que es de lo más peligroso. Doris Lessing decía que odiaba a los idealistas porque podían matarse entre ellos. Es necesario regresar al maestro Hermann y encontrarse con que en determinados momentos Estado pesar más que el sector privado y nosotros vamos a buscar control privado sobre el público. Pero regresando al libro, yo creo que da muchas sugerencias que van muchísimo más allá de la economía, tanto para emparejarse con las ciencias sociales, sociología, antropología, psicología, obviamente, y hoy por hoy neurociencia, y por el otro lado con la cuestión política, en la que hay la gran pregunta: ¿quién es el responsable del servicio y cómo se puede controlar el servicio? Jürgen, gracias por el regalo que nos has dado y por la cantidad de sugerencias que nos han dado. Ahora tenemos la palabra del autor, Jesús Araya. Y a todos los comentarios que dicen. Yo agradezco en primer lugar a los panelistas que han cumplido con su promesa. Me dijeron que las críticas las iban a dejar después para el piso. Prácticamente no tengo muchos comentarios especiales, ¿no? Voy a concentrarme más bien, como dicho también, en algunas experiencias personales. O sea, como un libro. Yo llego con una maestría en los 71 y comienzo a editar un libro con me fascinaba la economía, porque todo era perfecto. Sacábamos con los Lagrangianos y el mismo cálculo diferencial y hacíamos unas figuras lindísimas, una curva de diferencia entre los precios relativos, la vez del presupuesto que alzaban al milímetro, ¿no? Y en el cuadrante hacíamos figuras en rojo, verde, azul y los alumnos desdentados. Lo digo a mí, porque era una maravilla cómo se cortaban los consumidores.
después de un año de enseñar uso, un poco antes de irme en realidad al doctorado, vino un valle ridículo en realidad, de donde surge, o sea, no surge en la Segunda Guerra Mundial, como si quiere salir, aunque parte sí, porque mi mamá todos los días me decía, oye, termina de comer, que hay mucha gente muriendo en el África. En el caso nuestro era que en mi casa, cuando mis hijos se reunían con sus amigos, veía cómo se llenaban el brazo, y prácticamente todos dejaban entre un tercio y un cuarto de la limonada. Han podrido los limones después de mi casa, pero esto pasaba todos los días. Y digo, bueno, ¿qué puede decir eso? Eso no cuadra con la cultura de diferencia. En diferencia cuadra lo que la gente se sirve o lo que la gente compra o consume. Ahí no hay excepciones. Lo que no se da es ansiedad. Pero eso no funciona. No hay ansiedad entre nosotros. El uso racional a consumir más allá de lo que consigue. Porque lo que está marginal de esa unidad adicional o es cero o es negativa. Como dices, hasta que, bueno, después se da culpa, la verdad que se moda, ¿no? Dejar parte de la limonada a él. Bueno, me quedé con la duda, y lo demás es que cuando había terminado, me había una entrevista de primera sensación, donde yo voy a escribir un artículo que se llama Capacidad Ociosa Mental, porque yo no me la limonada de sí. Pero la verdad es que no puedo hacer nada de eso. No tenía lógica. ¿Cómo puedo explicar con un instrumental mecánico de mundo? Así que escribí las 5 páginas, le cambié un resumen y un comentario, y yo tampoco sé. Bueno, si tú no sabes la medida, yo tampoco. Porque siempre los alumnos son mejores. Ahora, yo felizmente tuve la suerte de asistir al curso de extensión que se refiere Richard, que inventó Richard. En verdad, antes que yo estuviera ahí, pero nosotros éramos ahí en la tercera posición y tuvimos ahí un profesor extraordinario. Pues aquí en la universidad aprendimos economía no era administración maravillosa, ¿no? Conferencia de Macor, pero conferencia de la Saúl, administración fabulosa. En economía teníamos un profesor fantástico, empezamos, lo teníamos 30 años, y nos enseñó economía, que consistía básicamente en trabajar nuestra experiencia en Corea del Sur, en la Guerra Fría, en los años 50 y 53. Entonces, cuando estaba en la clase, explicamos cómo hacían las trampas para ver cómo le llevaba. Ahora, nadie tengo la pista, ¿no? Acá no podía hablar más, pero sin nada. Y nosotros decimos, el foro, no, mala. El curso largo, hecho del curso largo. Mi profesor no hablaba, me dijo, profesor de un padre lindísimo, y le dije, sencillamente, y yo muy real, un poco para tomar el ligero profe, nosotros mismos leíamos el libro. Y bueno, recuerdo que solo hay unos hombres en esa primera formación, no había mujeres. Ellos dan pistas y todo, y hacíamos también unas canciones para que bueno. Pero lo importante es conseguir en él, que lo había dicho, me había estado de gobernando, por el otro profesor de nuestro porque era ahora es un podría ganar un premio Nobel. También era el parte del doctorado, porque el curso más era muy grande. Y cuando le preguntábamos cuál era el otro, y ahora es realmente evidente y no es. Y bueno, esa es la historia de libro conmigo. Y bueno, a partir del año 80 comencé a leer el Journal of Economic Research, ¿no? De la American Economic Association, de Richard Feynman.
y tenía una columna que aparecía cada servicio que se llamaba anomalías. Entonces, anomalías donde las cosas metálicas, cosas raras, la teoría constructiva, la procrastinación, todo eso, tiene hipótesis, no se nada. Hasta que tropecé con los textos de Kahneman y de algunos otros, esto tiene coherencia. Tanta coherencia que comencé a detectar todas las maneras que nosotros como conseguidores obteníamos. Y llegué a la conclusión, cuando volví a leerlo, para ver que son 50 anomalías que yo en realidad yo he encontrado 127. Pero 50 son para el consumidor, las otras 70 y tantas son para los inversionistas y para el pueblo. Entonces me encontré con que nosotros como consumidores somos ilimitadamente racionales, es la teoría de Herbert Simon, que ganó también un Nobel, ¿no? De acuerdo al cual adoptamos la mayoría de decisiones, las tomamos a ojo de buen cubero, es decir, heurísticamente. Después me encontré con que éramos adversos no solo al riesgo, sino a la pérdida. Por cada sol que podíamos ganar, la utilidad era como uno, pero por la pérdida de un sol, la desutilidad era como 2,5, calculado empíricamente. Todo lo que perdíamos de otra forma nos hacía perder más de lo que ganábamos. Luego, obviamente, el asunto de que nos hacíamos, realmente eso funciona en la vida real, pero no cuadra con la vida economía. Entonces hay una situación de hartazgo y de saturación repentina. También eso lo detecté en muchas otras cosas, como por ejemplo la preferencia lexicográfica. Es decir, que los seres humanos no tenemos, como decíamos, ¿no? En el microeconomía hay que decidirse entre cañón y maquillo. O sea, no es así. La cosa comienza de otra manera. Primero comemos un pancito, después le ponemos manteca cuando tenemos más ingresos. Cuando tenemos un poco más ingresos, le ponemos mantequilla. Y un poco más ingresos y ya le ponemos papel. Y una vez que tenemos el papel, le ponemos cableado. Es decir, hay una tendencia a tener unas preferencias lexicográficas en términos de necesidad. Y así una infinidad de problemas que tenemos, problemas cognitivos, problemas de ilusión monetaria, por lo que no lo voy a aburrir porque prefiero que lean el libro. No necesito leer porque ustedes las críticas que me han hecho nuestros compañeros. Tenemos que leer el libro rápido para poder hacer la segunda edición y corregir todos los errores que hemos cometido. Bueno, en pocas palabras, el título del libro más importante para mí, para los estudiantes, es uno de Hannah Levy, que se llama en inglés, traducido al castellano, que somos predeciblemente irracionales y que siempre tropezamos sobre la misma piedra. En castellano el libro se llama Las trampas del deseo. Esa me parece que es la forma de entrar a toda esta teoría de la psicología. Luego hay los libros que estudian nuestro cerebro. A Orlando no le gusta mucho, pero he visto que tiene mucho éxito. Nos hacen una resonancia magnética con luz, que nos meten al cerebro, los maqueteros, y se programan. Y se quejan, ¿sabe qué cosa es lo que más nos gusta? En términos de color. Ese rojo que lo deben estar viendo ahora en la televisión. Lo usan por lo menos 5 veces. Es una especie de camino. ¿Sabe qué es una predilección? Hoy copia dan y no es ejecuta. Y otras 4 entregas. Luego uno va a macro y dice, en la zona donde viene el pescado, la música son joyas. Eso también es macro. No lo macro no es pescado. Y también, en este caso, las ventas aumentan en
35 y 40% gracias a la cola de mar. En Estados Unidos las ventas por la cola de mar aumentan 90%. El otro grupo pequeño de noticiarios, gracias a la neurociencia, se han detectado que los colores que más gustan en la piel es la vainilla y el talco de un inhibidor. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que en esa zona donde venden ropa, rocían el talco de un sonidoso o la vainilla. Aumento de venta, 40%. A los hombres nos hacen trucos más sofisticados. Cuando queremos comprar un auto, rocían los asientos con un perfume a cuerpo. Pero nosotros vemos el auto y dicen, no, rojo, no, 13 años, el punto que lanzan, perfume. No, es puro perfume de cuerpo, no es real. Pero claro, no son técnicas que usa Rolando, pero útil. Listo. Yo un poco cómodamente para criticar a Martellero su ser adicto, neurocientífico, que realmente se sabe más que es realmente muy genial. Y claro, tiene su máquina propia. Cuesta $2 millones, una máquina de la resonancia magnética funcional, y cuesta $1 millón más preparar a la gente para que entiendan. Ahora, también es cierto que no es una máquina muy cuidada. A veces que tengan un gusto por algo, ¿no? Por ejemplo, la billeta, o sea, pasan en una chica o así, ¿no? Y sale que no se prende un poquito. Cambio con otra, que no es tan rápida, sí, la borda, etc. Entonces, al final no sale bien. La ley dice, porque son mujeres neurocientíficas, es lo que dice es que estas imágenes, imágenes genéticas, es como ver a la Mona Lisa desde una niña, desde sangre. Entonces, hay los críticos también, son los que creen en realidad, todavía la técnica de la magnética no funciona muy bien. Ahora se usan otras técnicas como la P, que son positrones, ¿no? Donde también se detecta cómo corre la sangre y a base de detectar una serie de cosas. Entonces, como les digo, primero comencé a ver economía del comportamiento, ¿no? Con Ariel, Kahneman, muy claros, señores que son fascinantes cada uno, aunque uno te copia a otro. Yo cayendo lo aprendí de John Shipton, profesor de Estados Unidos, libro en México, de un norteamericano que me enseñó el crecimiento económico y el poder económico, nos hacía leer cada semana de artículos. En una semana le dijimos, bueno, para desorarse todos los artículos que escribimos en Williams College. Segunda semana, 30 artículos. Tercera semana, 50 artículos. Y ya, pues, no huelga. No podemos contar. Ándale, yo le voy a demostrar el truco que dice. Todos sus artículos, porque llegan uno, entienden todo lo demás. Y efectivamente, eso que no te roba en lo único por la vida. Basta leer un par de artículos, todos los demás son copias. Claro, también estilo mejor, y ahí lo mismo pasa conmigo. Y yo lo que hago es o la exploración de otra forma, no, no es referible. Entonces, el truco es ese, no dejarse engañar por tanta lectura. Y hay que saber qué leer. Y luego de asesorías, no mismo, pero un poco, pues $1 millón, porque no, pero puedo dar una sesión barata. No cambio de dinero. Bueno, perdón. La verdad que todo la limonada de mis hijos, desde nació llamándose capacidad ociosa en información. ¿Por qué? Yo enseñaba capacidad ociosa en la producción. Eso es lo que enseñamos en nuestra economía. Falta de demanda o insuficiencia de los recursos, eso es capacidad ociosa en la producción. Que siempre, en realidad, en todas las economías reales,
estamos dentro de la frontera de transformación. Y dije, ¿por qué no hay cifras de término capacidad de acción de consumo? Sí, es el gran tema de este libro. De ahí surge. Y esa es la esperanza de un entrenador de economía. No, yo no me robo, yo estoy interesado. Porque si se gana este año el premio Nobel de Economía, un señor, que es el nombre, famoso, por su fama, y Fama gana el premio Nobel de Economía, a mí me lo debería el proceso. ¿No? Porque él, con su idea, creó prácticamente una crisis con su teoría de los estados que sí. En lo que tanto creía el señor Lamento, pero el anterior, Lisa. En más de un congreso tuvo que reconocer que efectivamente se logró un pequeño costo para el país. En cambio, el que sí merecía un premio es el otro, de Chile. Pero ese se usa para macroeconomía y también comportamiento. Ese sí vale la pena de algo. No vayan a hacer fama antes de su fama. Bueno, esto poco a poco fue metiendo a otra, como por ejemplo la economía de la felicidad, que desgraciadamente a veces no le gusta, pero es científica. La economía de la felicidad o del bienestar subjetivo hace encuestas de la satisfacción con el nivel de vida que lleva la gente. Y ahí han descubierto por el nivel innombrable. Si llega a cierto nivel de ingreso, los hijos de uno de ellos han calculado que con $20,000 anuales de ingresos per cápita a precio del año 2000, uno ya no gana más seguridad, más beneficio, más satisfacción si aumenta el ingreso más allá de eso. Al revés, claro. Y hay cifras fantásticas, ¿no? En el caso del Japón del año 45 del año 90, el Producto Interno Bruto per cápita aumentó en 7 veces. Pero solo subió el bienestar subjetivo de la gente hasta el año 74. Hasta el económico ha caído el bienestar subjetivo de los que están emocionados y de pobres. En Estados Unidos, igual. Llegaron 45 del año 87, el Producto Interno Bruto per cápita se cuadruplicó, pero comenzó a decrecer hasta el año 57 y el año 57 comenzó a decrecer. Todo el tiempo, ahí voy a hablar en el libro del año 2005, que trata de la bienestar subjetivo en el caso peruano. El libro se llama, creo que todavía existe, pero siempre se llama, para el caso peruano, bonanza macroeconómica y malestar microeconómico. ¿Y cómo podemos entender? Este es el problema que se da en esa época. ¿Cómo puede ser que la economía peruana crezca tanto y haya tanto malestar subjetivo? Bueno, basado en los datos de hoy. Y eso lo vamos a discutir, felicidad. En tanto hoy lo que pregunta es cuál es su situación económica, cuál es el pasado y cuál es el futuro. Pero cada vez más la gente hace preguntas y cuestionarios mucho más profundos, multidisciplinarios sobre el bienestar de la gente. Entonces esos datos son tremendamente útiles y los economistas deberíamos usarlos para ver la felicidad o no de la gente. Ya estoy en menos un minuto de motivo. Es una serie de cosas. Bueno, sí, y comencé protestando con más cosas hasta que llegué a la más importante de todas, que es la psicología evolutiva. Me di cuenta que seguimos siendo hombres de la cabeza, que seguimos siendo y teniendo los genes de los cazadores y recolectores que le dan el río en su seno. ¿Y por qué no es insencillo? Porque desde los 50.000 años antes de, o más atrás, hasta prácticamente los 1.000 años antes de Cristo, éramos cazadores de recolectores y era obvio que uno de los palimpsestos que tenemos que ir a el cerebro han sobrevivido los genes que nos hacen comportarnos como los cazadores de recolectores. Y era evidente el efecto. ¿Por qué no usa tanto la grasa y el azúcar?
inunda, y son obesos, porque todavía tenemos esa predilección por la fruta de grasa. No quiere explicar otra cosa sobre lo que dicen muchos psicólogos evolucionistas que son realmente especialistas. Y que, aparte de los dos libros, se los puedo editar en unos 10 años, me parece que eso puede llevar a una nueva cifra, donde la maximización de lo que la utilidad personal se modificará en una teoría darwiniana y en la selección natural. Claro, yo no estoy conmigo. En un momento de un economista fabuloso que se llama Robert Frank, que escribió un libro de economía, donde introduce economía de comportamiento, neuroeconomía, y creo que prontamente también economía de evolución. Pero que mire que hable de la capacidad de usar de nicotina, el servicio, etc. La verdad es que podríamos hablar todavía más, si ustedes no tienen preguntas, si con el equipo o no seguimos. Hay que discutir. Pero sí quiero leerle la frase que no ocurrió ahora 5 minutos más de mí, que la doctora me dijo que por favor haga de azul. En última instancia, si bien el libro nos hemos concentrado en el desperdicio de bienes y servicios, lo que se desprende del texto es la problemática relacionada con el desperdicio del ser humano, de su tiempo y de sus energías, dirigidas exageradamente a comprar y a acumular cosas. Esa es la esencia del libro. En este mundo de abundantes mercancías, las personas derrochamos demasiados esfuerzos para adquirir, tener y comer, con lo que se ven recientemente limitadas para desarrollar sus actividades potenciales, a la vez que se restringen las posibilidades de cubrir adecuadamente sus necesidades axiológicas y existenciales. Por lo que poco a poco nos convertimos en marionetas de las cosas que van adquiriendo crecientemente personalidad y vida propia. Muchas gracias. Un grupo de preguntas para Douglas y un par para Javier y Web. Voy a hacer, como el tiempo es corto, leer las preguntas y quizás sea cada uno un minuto para hacer un comentario. No va a hacer justicia a estas preguntas con el tiempo, pero tendrá para reflexionar y para poner en la siguiente edición de libro. Primera pregunta, Douglas, ¿cómo sería compatible estas prácticas contra el sobreconsumo y el desperdicio en economías emergentes como la nuestra? Siguiente, ¿quién es la culpa del desperdicio? Tercera pregunta, ¿hasta qué punto la base de la civilización del desperdicio se podría explicar por asimetrías y información? En el sentido de que los consumidores ignoran las consecuencias macroeconómicas de sus decisiones. ¿No sería conveniente reemplazar el término irracional por racional en otro sistema coordinado, del cual sin libro estamos fijando los ejes coordinados que plantearán el enfoque de la teoría económica? Y finalmente por Javier Richard. Javier, ¿hasta dónde esa demanda de necesidad ha formado la rueda de la evolución en la producción? ¿En qué momento tendremos que intervenir? Y finalmente, Higgins dice, si no se confía en los individuos, es posible el autoritarismo está servido sobre la mesa. Creo que cuando los medios de comunicación condicionan el consumo como el grado de libertad del consumidor, es necesario vincular ese hecho con un modelo autoritario excelente. ¿Qué alternativa existe al modelo capitalista? No sé si podemos dar un minuto a cada uno. Por favor, no mucho más porque el disco del vino y la conversación informal nos espera afuera. Javier. No sé si hay una hoja. No se oye bien. Sí, a ver,
Bueno, hay varias, se tiene que empezar con una y yo pienso la otra. Ahora es que la demanda, la necesidad ha formado la ruta de la evolución, la producción. Y solo un muy breve. Estoy seguro que la demanda es la que orienta a la producción, sobre todo los cambios comunicativos en la producción. Tiendo a pensar que más bien la producción crea la necesidad, la que entonces hace que un nuevo producto termine siendo necesario. Y entonces, como digo, es un tema para hablar, ¿no? Lamentarlo un poquito más. Yo creo que la demanda es muy aburrida por la producción, cambia poco cualitativamente. Y la producción se enseña a necesitar otras cosas y que tiene como ahora con la forma y con olvidar otras cosas que no las necesitábamos antes de que existiera con esa precisión, ¿no? Sí hay que ahora se ve la Bueno, una primera pregunta es si tiene que ver algo el desperdicio con la accesibilidad de la información. Sí, correcto. Es una de las 120 causas por las cuales nos equivocamos. O sea, es el problema de los limones de ácaro. Es el que vende, está informado, y el que compra no está informado. Eso es lo que yo siempre digo. Cuando tengo un algo que ya no sirve para nada, lo pienso un poco, lo vendo, y el poco que no está informado, ¿cómo lo he aprovechado? No compra. El problema de los lemos, el ácaro. Fíjense cómo se gana el premio Nobel por los limones, por la simetría de la economía. ¿Quién tiene la culpa del desperdicio? Bueno, esa es una pregunta muy complicada, porque la verdad es que Richard lo ha insinuado, o sea, él sí me da un rechazo terrible, cuando dice que es el desperdicio al final, porque hay mucho en la cultura. Entonces el cottage, por ejemplo, el cottage es una costumbre de los antropólogos no, de los más ricos tienen que lograr, incluso a quemar canoas en el Canadá, en tribus de las etnias semíticas. Porque eso es desperdicio, pero no, es perfectamente racional, porque da estatus a la persona que destruye o obliga. Entonces, mi explicación de cuál es el desperdicio dentro del sistema capitalista es fundamentalmente lógica del sistema capitalista. Entonces, ahí yo lo que pienso es que el desperdicio racional, porque si no desperdiciáramos, el capitalismo lo hará. Entonces, hay una necesidad de marqueteros, necesidad de publicistas, etc., que nos creen nuevas satisfacciones. Y tenemos que cambiar de modelo todos los hombres. ¿No? Antes yo me tocaba un contrario que era un cuarto. Uno de primero de 2 años, teniendo 3, otro 2, pero me cambié de cargo y ahora tenía que quedar el auto cada medio año. Como que cambié el iPhone con los teléfonos y los celulares hay que cambiarlos cada 3 meses. Mis hijos son estos. Los modelos cambian tan rápido que hay que estar dando. Entonces, en el fondo, esa obsolescencia planificada es uno de los grandes problemas, pero no podemos culpar ni a los empresarios ni a los marqueteros. Porque si la gente no se dejara generar, si la gente no comprara cada vez más, se iría al suelo del sistema capitalista, no habría producción, no habría empleo, no habría ingresos. Por eso el segundo tono es interesante, porque ahí se da una solución. O sea, ¿qué sistema se debería diseñar desde la base, para lo que ahora llaman el buen vivir, porque todos nuestros paisanos en el Ecuador,
que son una alternativa. Y con lo suficiente, respetando la naturaleza, respetando al ser humano en términos de sus necesidades arqueológicas. Las otras dos preguntas las voy a responder a los correos electrónicos que tienen acá abajo, porque cada vez que viene la doctora, el disco, Sebastián Lafuente, ya lo respondí, Alfredo Bento, si me da su correo electrónico, porque esa pregunta es como para una hora de respuesta. Me va a disculpar, pero si me da su correo electrónico se la respondo. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Invitamos afuera a un modesto gracias.